Buenas a todos. Bueno, vamos a ver el tema que nos toca el día de hoy, que es el asma, ¿sí? Así que arrancar nomás. ¿Qué es el asma? El asma es una afección en la cual se van a estrechar y se van a hinchar las vías respiratorias, lo cual produce mayor mucosidad. Entonces, ¿qué decimos al decir asma? ¿Sí? Es una enfermedad obstructiva, reversible e intermitente de las vías respiratorias, que se caracteriza por la mayor sensibilidad de la tráquea y los bronquios a diversos estímulos que ya veremos más adelante, ¿sí? Puede ocurrir una exacerbación aguda que va a durar minutos u horas con periodos asintomáticos, ¿sí? Cuando coexisten el asma y la bronquitis, la obstrucción se complica y esto se va a llamar bronquitis asmática crónica. Entonces, recapitulando un poco, es una enfermedad obstructiva, reversible e intermitente, ¿sí? ¿Qué es lo que más se va a ver afectado? Los bronquios, la tráquea y los bronquiolos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la clasificación, que son esos estímulos de los que les hablaba, que son 3. El primero es el alérgico, que está mal escrito, que está causada por uno o por más alérgenos, conocidos como el polvo, el polen, animales y alimentos, ¿sí? Hay mucha gente que cuando comienza la primavera, el polen de las flores o las pelusas de los árboles o el mismo polvo va haciendo que la gente empiece a tener alergia, ¿sí? Suele haber antecedentes familiares también de alergias y la exposición al alérgeno desencadena esta crisis asmática. Después tenemos a la segunda, que es la idiopática, que se va a desencadenar por infecciones, por esfuerzo físico, por emociones, por estrés, ¿sí? Y tenemos a la tercera, que es la mixta, que es la más común, que va a compartir características con la alérgica más la idiopática, ¿sí? Esto quiere decir que puede que el paciente barra persona ya tenga antecedentes y que genéticamente sea alérgico y además puede estar pasando por un episodio de estrés o de emociones y esto hace que se despierte la crisis asmática, ¿sí? Esta es una de las clasificaciones, ¿sí? Después vamos a ver ahora la clasificación que tienen en el libro para que podamos entender un poquito más esto, ¿sí? Acá tenemos lo que es la clasificación, los síntomas y los síntomas nocturnos, ¿sí? La clasificación intermitente leve, persistente moderado y persistente grave, ¿sí? En la clasificación intermitente leve no hay más de 2 episodios por semana. Los episodios son breves, son de intensidad variable, es asintomático y la velocidad máxima de flujo expiratorio normal entre 2 episodios consecutivos. Para que se entienda esta parte, el asma se va a caracterizar principalmente por una broncoconstricción, ¿sí? O sea, se caracteriza porque los bronquios se cierran y esto hace que se dificulte la expiración. Por eso dice con velocidad máxima de flujo respiratorio normal entre 2 episodios consecutivos de asma, ¿sí? Pasamos a la persistente leve, ¿sí? Acá hay más de 2 episodios ya por semana, pero menos de 1 al día. Las exacerbaciones pueden afectar la actividad del paciente parcialmente, ¿sí? Para decirlo así. Después tenemos la persistente moderada, ¿sí? Estos síntomas ya van a ser diarios, van a pasar diariamente. El paciente va a utilizar broncodilatadores de acción prolongada. Las exacerbaciones van a afectar las actividades del paciente, ¿sí? El paciente ya no va a poder hacer las actividades que realizaba, se va a cansar, ¿sí?
y se van a producir más de 2 exacerbaciones semanales que pueden durar por varios días, ¿sí? Después vamos a lo que son las persistentes graves, ¿sí? Donde los síntomas ya son persistentes, ya hay restricción de la actividad física, el paciente ya no va a poder realizar ninguna actividad física, va a sentir que no puede respirar al moverse y las exacerbaciones van a ser más frecuentes. Fíjense que en los síntomas nocturnos, en la intermitente leve, no más de 2 veces al mes. En la persistente leve, más de 2 veces al mes. En la persistente moderada, más de 1 vez al mes. Y fíjense en la persistente grave, que ya los síntomas pasan a ser frecuentes, ¿sí? Es terrible. Bueno, continuamos. Este cuadrito está en el libro, ¿sí? Así que después léanlo y seguimos con el siguiente. Vamos a ver la fisiopatología, que este cuadrito también lo tienen en el libro, así que lo pueden leer, lo pueden repasar de ahí. Acá vemos en el cuadrito, ¿sí? Que hay un estímulo. Ya hablamos de los estímulos, ¿sí? Que son 3, el alérgico, idiopático y el mixto, ¿sí? Entonces, se va a producir un estímulo de cualquiera que hayamos visto, de los que nombré, ¿sí? Y esto va a hacer que al liberar esos mediadores químicos se van a producir un broncoespasmo y se van a activar las células inflamatorias, ¿sí? Al activarse las células inflamatorias se va a producir el daño epitelial o daño en el tejido. Se produce un edema, que es la inflamación, y el aumento de la producción de moco, así como lo ven en el cuadrito. Todo esto pasa dentro del bronquio y por fuera del bronquio lo que se va a producir es el broncoespasmo, ¿sí? Ambas cosas, la activación de las células inflamatorias y el broncoespasmo, aumentan la resistencia de las vías respiratorias, se achica la luz, hay obstrucción y limitación del flujo aéreo, especialmente en la expiración, y esto produce un episodio agudo de asma, como lo tienen acá en el cuadro, ¿sí? Por eso se habla de la reagudización del asma, ¿sí? Como el asma es una patología crónica, aunque sea intermitente o reversible, es una patología crónica. Cuando hablamos de lo que es una reagudización, es cuando está precisamente el paciente en una crisis de asma. Bueno, acá vamos con la fisiopatología. Es una obstrucción difusa irreversible de las vías respiratorias causadas por varios fenómenos, ¿sí? Contracción de los músculos que rodean a los bronquios estrechándolos, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en un cuadrito. Edema de la membrana que reviste a los bronquios. Obturación del inferiores de los bronquios por moco espeso. Al introducirse un agente, hay una descamación y fragilidad del epitelio bronquial, ¿sí? Se produce un infiltrado inflamatorio por activación de los eosifónilos, linfocitos y mastocitos. Va a haber un engrosamiento de la membrana basal por depósitos de colágeno y miofibroblastos, hipertrofia del músculo liso y glándulas, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí?, lo que es un bronquio sano contra un bronquio enfermo, ¿sí? Acá tenemos un bronquio sano, ¿sí? Ven acá el bronquio no está obstruido. Esto es el músculo del bronquio. Esta es la luz. Ven que no está obstruido. Es normal, es grande, es ancha, hay luz, ¿sí? Esto es lo que les comentaba en lo anterior, ¿sí? En el PowerPoint anterior.
Y tenemos versus la vía respiratoria inflamada, ¿sí? Donde el bronquiolio está obstruido. ¿Y por qué pasa esto? Por un episodio bronquial, claramente. Hay un broncoespasmo acá. Se ve que está inflamado, ¿sí? Hay un edema y van a haber secreciones mucopurulentas, ¿sí? Acá. Así que para que se den una idea, esto es un bronquio normal y esto es un bronquio con una crisis inflamada y estrechada por una crisis asmática. Entonces, continuamos. Creo que me pasé de largo, a ver. Bueno, el tono de los músculos bronquiales va a estar inervado por el sistema parasimpático, ¿sí? En el asma idiopática, estas terminaciones reaccionan a los estímulos como infección, frío, estrés, liberando broncoconstricción. ¿Sí? ¿Esto a qué les recuerda? A lo que es cuando pasé se me fue la palabra, ya me va a venir. Que vimos los tres estímulos, ¿sí? El idiopático, ¿sí? El idiopático, acá está hablando del frío, estrés, ¿sí? Bueno, en los bronquios están los receptores alfa y beta adrenérgicos del sistema nervioso simpático. La estimulación de los alfa se van a traducir en construcción y de los beta la dilatación, o sea, lo contrario. Los asmáticos tienen bloqueo beta adrenérgico, por lo tanto están propensos a la broncoconstricción. Y ahora me voy a pasar un par porque ahí, bueno, seguimos con la fisiopatología, ¿sí? Que en reacciones a factores ambientales reacciona la inmunoglobulina E. Al ligarse con el antígeno desencadena la liberación histamina y prostaglandina, ¿sí? Esto que hace modifica el músculo liso y las glándulas en el interior de los bronquios y causa broncoespasmo, edema de la mucosa y producción excesiva de moco. Básicamente lo que les mostré acá. ¿Ven? Acá es donde se ve todo lo que les mencioné hace un ratito. Entonces, las manifestaciones clínicas. Este paciente va a estar con este paciente va a estar con tos, ¿sí? Va a estar con ansiedad, el paciente va a estar ansioso, imagínense que le falta el aire, no puede respirar, está con tos, ¿sí? Va a estar con disnea o dificultad respiratoria, ¿sí? Va a estar con ortopnea, ¿sí? Cuando solamente pueda ventilar bien, pueda respirar bien en una posición sentada o semisentado o directamente parado, ¿sí? Hay pacientes que por esto incluso llegan a dormir parados o sentados, apoyados en la mesa, ¿sí? Después tenemos las sibilancias, ¿sí? Que es el famoso silbido que se produce en la expiración forzada porque el bronquio está cerrado. Ese famoso silbido que se escucha en el paciente asmático o que está sufriendo una crisis asmática, que ustedes lo van a escuchar o lo van a ver en las prácticas si hay algún paciente, ¿sí? Después tenemos la expiración más forzada que la inspiración, ¿sí? Va a haber una expiración más forzada que la inspiración, porque el paciente está haciendo fuerza para poder respirar, ¿sí? Lo que va a producir taquicardia, y a su vez de la taquicardia va a producir un tiraje, que me olvidé ponerlo, pero bueno, va a haber un tiraje, que el tiraje que es
es básicamente la utilización de los músculos accesorios para respirar, es decir, los intercostales, el diafragma y demás. Va a haber cianosis periférica, ¿sí? Va a haber una coloración azulada por falta de perfusión periférica, o sea que van a ver en la punta de los dedos o de los pies que él está azulado, ¿sí? Mayormente es donde se ve, ¿sí? Entonces, continuando con el tema, va a haber una... Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Quiero destacar acá que acá donde dice que cuando hay un broncoespasmo, ¿sí? Que es generado por un edema de la mucosa, hay un broncoespasmo, edema de mucosa y producción excesiva de moco, ¿sí? Estos son las tres características principales que van a producir la crisis asmática, ¿sí? El broncoespasmo, el edema de la mucosa y la producción excesiva de moco es lo que va a producir la crisis asmática. Pregunta de parcial / final, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico donde se realizan todas las pruebas, ¿sí? Está la clínica, ¿sí? Donde va a haber un examen clínico, un examen físico que se le hace al paciente, la anamnesis para saber, esa entrevista para saber los antecedentes del paciente, antecedentes familiares, ¿sí? Tengan en cuenta esto. También se le hace el examen físico, ¿sí? Nosotros como enfermeros podemos tranquilamente hacer un examen físico, podemos auscultar al paciente, podemos hacer palpación, percusión, ¿sí? Esto no tiene que ser netamente del médico, ¿sí? Nosotros como enfermeros tranquilamente podemos hacer un examen físico, es nuestro deber hacer un examen físico y auscultar al paciente, porque somos nosotros quienes vamos a tener básicamente al paciente internado o en la guardia, ¿sí? Después, como otro diagnóstico, la espirometría, ¿sí? Este es un estudio para ver la capacidad pulmonar, ¿sí? Que se hace básicamente, al paciente se le hace insuflar con la mayor fuerza posible que tenga, ¿sí? El paciente sopla, ¿sí? Con la mayor fuerza que pueda, y después se le da un broncodilatador para que se amplíe la luz de los bronquios y que vuelva a expirar, ¿sí? O sea, repite la espirometría, ¿sí? Ya con el broncodilatador. Y ahí se ve la diferencia entre la espirometría sin haber dado al paciente un broncodilatador y la espirometría con haberle dado un broncodilatador al paciente, ¿sí? En el laboratorio pueden que encontremos a los glóbulos blancos elevados, ¿sí? Y una radiografía para ver los pulmones, ¿sí? Que es lo que nos va a interesar. Bueno, y por último vamos a terminar con los cuidados de enfermería, ¿sí? Para tener en cuenta. Vamos a tener un plan de acción para el asma en conjunto con el equipo complementario de salud. Como decía antes, ¿sí? Si tenemos un paciente con una crisis asmática, vamos a trabajar en conjunto con el equipo médico, ¿sí? Equipo médico, equipo de kinesiología, equipo de enfermería, equipo de nutrición, etcétera, ¿sí? Se arma un plan de acción en conjunto con el equipo que va a intervenir con el paciente, ¿sí? Vamos a verificar que el paciente tenga las vacunas contra la influencia y la neumonía, ¿sí? Que son
digamos, las más importantes a tener cuando un paciente es asmático o sufre crisis asmáticas, ¿sí? Vamos a controlar la respiración del paciente. Como vimos, uno de los signos y síntomas, ¿sí? Son las sibilancias, la disnea, la taquicardia. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso también, ¿sí? Y también identificar y evitar los desencadenantes del asma, ¿sí? Esto lo pueden ver, digamos, con el estímulo idiopático, ¿no? Cuando el paciente está pasando con una situación emocional o está con mucho estrés, entonces hay que identificar, hay que verlo al paciente, hay que tratarlo, hay que hablar a ver cómo está, si tiene algún problema. Entonces podemos llegar con eso a identificar, con simplemente hacer una entrevista, podemos evitar y los desencadenantes del asma, ¿sí? Y esto de identificarlos y tratarlos ataques a tiempos. Entonces esto nos va a llevar a ser más cautelosos y saber que el paciente está por tener otra crisis asmática, entonces ya los vamos a tratar antes de que aparezcan, ¿sí? Y bueno, vamos a ver vamos a tener también que el paciente tome las medicaciones que les indiquen los médicos, ¿sí? Enseñar a usar los broncodilatadores, ¿sí? Es importante y es fundamental porque los pacientes asmáticos el 70% no los utiliza bien. Por eso enfermería es el encargado de que los pacientes sepan usar de manera adecuada el PAF, ¿sí? El famoso PAF, ¿sí? Que después en clase, yo soy asmático, así que en clase les mostraré cómo se hace el famoso PAF y también lo vamos a ver en los talleres, ¿no? Claramente. Pero bueno, para que vayan sabiendo. Y eso ha sido todo por esta clase. Espero que no se hayan aburrido y que les haya gustado. Y daremos un repaso del mismo el día que nos veamos. Así que si tienen alguna duda, pueden consultarme o pueden consultar con sus tutores. Faltaría la parte de tratamiento farmacológico, ¿sí? Que ya lo subió el licenciado Luis. Así que ahí tienen todos los medicamentos, las drogas que se utilizan para las crisis asmáticas y demás. Así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima y nos vemos en clases.